y vamos a estar viendo el tema de base y dimensión. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, todos los vectores que pertenecen al plano los podemos escribir de la forma AI más BJ, donde los vectores I y J son dos vectores que se conocen como vectores canónicos que tienen esta forma, 0, 1. ¿Sí? Entonces, todos los vectores que están en el plano se pueden escribir en términos de estos otros dos vectores. En el espacio, cuando tenemos vectores, vectores que pertenecen a R3, pues estos vectores los vamos a poder escribir como AI más BJ más CK, donde los vectores I, J y K pues corresponden también a los vectores canónicos, pero en el espacio, que serían 1, 0, 0, J es 0, 1, 0 y K es igual a 0, 0, 1. A este conjunto de vectores, ya sea el conjunto en el plano o el conjunto en el espacio, se le conoce como base. Se le conoce de esta manera porque quiere decir que todos los elementos que pertenecen a este mismo espacio vectorial se pueden escribir en términos de estos tres vectores, si son en el espacio, o de estos tres vectores, si son en el plano. Entonces, de manera general, una base va a ser un conjunto de vectores, un conjunto finito de vectores, que generalmente lo vamos a representar como V1, V2, así hasta Vn, ¿sí? Y esto es una base si cumple con dos cosas. Primero, que sea linealmente independiente. Es LI. Y ya habíamos visto cómo determinar la independencia lineal, ¿sí? Ya sea mediante una combinación lineal o mediante un determinante. Y también debe de cumplir que este conjunto genere a el espacio, a V. ¿Sí? Entonces, el hecho de que genere al espacio, pues está un poco relacionado con la independencia lineal. Quiere decir que cualquier elemento que pertenezca a un espacio vectorial, yo los voy a poder expresar en términos de este conjunto. Así como podemos hacer con todos los elementos que pertenecen a R3 y lo podemos expresar en términos del conjunto de vectores I, J y K. Entonces, para que un conjunto dado de vectores sea conocido como una base, pues debe de cumplir estas dos propiedades, ¿sí? Debe de ser linealmente independiente y generar a el espacio vectorial. Al final, estas dos propiedades se pueden reducir a una combinación lineal o un determinante distinto de cero. Dentro de las bases existen algunas que son aquellas llamadas bases canónicas de los principales espacios vectoriales. Ya dijimos bases canónicas. Ya dijimos que para Rn, ¿sí? O bueno, lo voy a poner aquí R3 para ponerlo como ejemplo. En R3, la base canónica, es decir, la base más sencilla de vectores que podemos tomar para generar el espacio completo o para expresar todos los elementos o todos los vectores en el espacio, esa base va a ser el conjunto IJK, que es lo mismo que los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1 y no es para ponerlos en orden, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, esa es la base canónica de R3. La base canónica, por ejemplo, de los polinomios de grado n, va a ser el conjunto de vectores
en este caso de polinomios que corresponden a cada grado en el polinomio. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí, los polinomios de grado 3 tendrían como base canónica el vector 1, que es un polinomio de grado 0, el vector x, que es un polinomio de grado 1, x cuadrada, que es un polinomio de grado 2, y x cúbica, que es el polinomio de grado 3. Entonces, todos los polinomios que pertenecen al espacio vectorial P subíndice 3, en otras palabras, todos los polinomios de grado 3 se van a poder expresar como una combinación lineal de estos tres vectores. Es decir, cualquier polinomio que nosotros queramos generar de grado 3, lo vamos a poder escribir como A por x cúbica más B por x cuadrada más C por x más D. Aquí el valor de las constantes A, B, C y D, pues es lo que va a cambiar y es lo que va a generar polinomios distintos. Pero al final esta sería la base canónica. Luego, también en los conjuntos de matrices vamos a tener nosotros una base canónica. Por ejemplo, para las matrices de 2 por 2, esta base serían 4 matrices. 1, 0, 0, 0. Todas son matrices cuadradas de 2 por 2. Lo único que cambia es que para cada elemento se va tomando el valor de 1 y el resto de los elementos pues son 0. Esta sería la base canónica de las matrices de 2 por 2. Quiere decir que si yo tengo una matriz específica de 2 por 2, yo la puedo escribir como una combinación lineal de cada una de estas matrices, donde los coeficientes de la combinación lineal correspondan a cada elemento de la matriz que yo busco generar. Entonces, por ejemplo, aquí, la combinación lineal que tendría que hacer con esta base canónica, pues tendría que ser menos 2 por la primera matriz, más 3 por la segunda matriz, más 5 por la tercera matriz, más 4 por la última matriz. ¿Sí? Y al efectuar esta combinación lineal, pues vamos a obtener la matriz que estamos buscando generar. Pero entonces cualquier matriz cuadrada de 2 por 2 la voy a poder expresar en términos de esta base. Y a eso se le conoce como base canónica. ¿Sí? Bueno. Lo interesante aquí de las bases, y no solo de las bases canónicas, es que estos valores de los coeficientes en la combinación lineal van a ser valores únicos. Es decir, que si yo propongo, por ejemplo aquí, si yo propongo una matriz diferente, entonces las constantes por las cuales voy a tener que multiplicar cada elemento de la base van a ser únicas. Yo no voy a poder generar dos elementos distintos de un espacio vectorial con una misma combinación lineal, ¿sí? Cada uno va a tener su constante específica. Entonces, eso lo podemos enunciar también de la siguiente forma. Si tenemos un conjunto que representa una base de un espacio vectorial llamado V, y si tenemos cualquier elemento de este espacio vectorial, entonces existe un conjunto único, ¿sí?, de escalares. Recuerden que los escalares pues son constantes. Tales que este elemento, el elemento V, lo podemos expresar como una combinación lineal de este conjunto. Entonces, este conjunto único de escalares pues me va a generar el elemento que estamos buscando.
Cada escalar lo multiplicamos por cada elemento del conjunto o de la base más bien, y esto me genera un elemento específico del conjunto del espacio vectorial. ¿Sí? Es importante notar también que todas las bases deben de tener el mismo número de elementos. Por ejemplo, si yo me quisiera preguntar si el siguiente conjunto x cuadrado menos 3, x cúbica. Si yo me pregunto si este conjunto es una base para el espacio de los polinomios en grado 3, sin necesidad de hacer ninguna comprobación, yo puedo decir que no es base. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que la base canónica tiene 1, 2, 3, 4 elementos. Y todas las bases del espacio vectorial deben de tener el mismo número de elementos. Esta base solamente tiene 1, 2, 3. Entonces, no tiene los elementos suficientes para hacer una base. ¿Sí? Todas las bases deben de tener el mismo número de elementos. ¿Okay? Ahora, este número de elementos que contiene la base se conoce precisamente como dimensión del espacio vectorial. Si tenemos que el espacio vectorial V tiene una base con n elementos, entonces la dimensión de este espacio vectorial es igual a n. ¿Sí? Vamos a regresar aquí un poquito a las bases canónicas que teníamos. Por ejemplo, para R3, la base canónica pues era 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Cuántos elementos tenemos en este conjunto, en esta base? Pues tenemos 3. Eso quiere decir que la dimensión de R3 pues es 3. Y eso ya lo sabíamos, ¿no? La dimensión del espacio tridimensional pues es 3. De hecho, la dimensión de cualquier espacio Rn va a ser igual a n. Así si tenemos R2, pues vamos a tener que la dimensión es 2 y todas las bases deben de tener exactamente 2 elementos. Hablando de los polinomios, por ejemplo, habíamos dicho que la base canónica de P3 era 1x, x cuadrada y x cúbica. Entonces, la dimensión de los polinomios de grado 3, pues debe de ser 4, porque su base tiene 4 elementos. De hecho, en términos generales, la dimensión de cualquier espacio de polinomios de grado n va a ser n más 1. Entonces, si yo estoy hablando de los polinomios de grado 5, debo de tener 6 elementos en su base. Y siempre vamos a tener uno extra. Hablando de las matrices, habíamos puesto el ejemplo de las matrices de 2 por 2. Y su base dijimos que eran las matrices 1, 0, 0, 1, 0, 0, perdón, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Entonces, en este caso, la dimensión del espacio vectorial de matrices de 2 por 2, pues es 4, porque la base canónica tiene 4 elementos. Y todos los elementos, o más bien todas las bases de este mismo espacio deben de tener los mismos 4 elementos. Si no los tienen, no son base. En forma general, en los espacios matriciales, si tenemos un espacio de matrices de m por n, la dimensión va a ser precisamente m por n.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, un espacio de matrices de 3 por 3, pues deberíamos de tener 9 elementos en la base. Bien. Entonces, pues básicamente estos son los conceptos principales, ¿sí? De base y dimensión. Vamos a ver cómo hacer o cómo calcular una base para el espacio solución. Base de espacio solución. ¿Sí? Entonces, vamos a tener nosotros el siguiente sistema homogéneo. X más 2y menos z es igual a 0 y 2x menos y más 3z es igual a 0. Ya habíamos visto que cada una de estas ecuaciones representa un plano en el espacio. Plano en el espacio. ¿Sí? Entonces, al resolver este sistema, estamos buscando la intersección de estos dos planos. Y esa intersección debe de ser una recta. ¿Sí? Entonces, si nosotros resolvemos este sistema, o si lo planteamos pues como un, en forma matricial, perdón, si este sistema homogéneo lo planteamos en forma matricial, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos 1, 2, menos 1, 0, 2, menos 1, 3, 0. Y lo completamos con un renglón de ceros. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema homogéneo, tenemos dos ecuaciones que representan planos en el espacio que pasan por el origen. Al resolverlo, deberíamos de encontrar una recta en el espacio que pasa por el origen. Y nosotros lo que queremos encontrar es la base de esa solución, es decir, la base de esa recta, o aquel conjunto de vectores que genere a la recta solución. ¿Sí? Entonces, pues esto ya sabemos cómo resolverlo. Lo resolvemos mediante Gauss o mediante Gauss-Jordan. ¿Sí? Ya tenemos aquí el primer pivote, pues nada más vamos eliminando. R1 por menos 2 más R2. Tendríamos menos 2 más 2, 0, menos 4 menos 1 menos 5, 2 más 3, 5, y 0 más 0, 0. Y el tercer renglón queda igual. Luego vamos a convertir este elemento en un 1, así que el renglón 2 lo multiplicamos por menos un quinto. Y así tendríamos, bueno, el primer renglón no lo vamos a modificar de momento, el tercer renglón se queda igual, y el segundo renglón sería 0, 1, menos 1, 0. Y ahora sí, ya que tenemos el pivote, pues el renglón 2 lo multiplicamos por menos 2 y lo sumamos al renglón 1 para transformar este elemento. Tendríamos entonces el renglón pivote, que no se va a modificar, el renglón 3, que en realidad está ahí nada más de relleno, y el renglón 1 nos quedaría entonces como 0 más 1, 1, menos 2 más 2, 0, 2 menos 1, 1, y 0 más 0, 0. Entonces, si nosotros ya sabíamos que teníamos que obtener solución múltiple al tener este tercer renglón igual a 0. Si nosotros reinterpretamos este sistema en forma de ecuaciones, vamos a tener que, x más z es igual a 0, y menos z es igual a 0 y z es igual a t. Reescribiendo cada una de estas ecuaciones en términos de t, vamos a tener que x es igual a menos t, y es igual a t, y z pues sigue siendo igual a t. ¿Sí? Entonces tenemos un vector solución, y este vector solución tiene la forma menos t, t, t.
Como tenemos el mismo parámetro, pues lo podemos factorizar. Menos 1, 1, 1. Y este vector que me queda, ¿sí? Este vector de aquí es la base de la solución del sistema. Menos 1, 1, 1. Ese es el vector base, ¿sí? ¿Cuántos elementos tiene la base? 1. Entonces, ¿qué dimensión tiene la solución del sistema? 1, porque tiene un solo elemento. Y eso ya lo sabíamos, porque la solución, dijimos que al dos planos intersectarse, lo que nos queda es una recta. Y la recta, pues precisamente, tiene dimensión 1. ¿Sí? Ahora, no siempre vamos a tener nada más dos planos que se intersectan. Puede que tengamos un sistema de más ecuaciones. Por ejemplo, podemos tener el siguiente sistema. 2x menos y más 3z es igual a 0. 4x menos 2y más 6z es igual a 0. Y menos 6x más 3y menos 9z es igual a 0. ¿Sí? Seguimos teniendo un sistema homogéneo. Pero entonces ahora lo que queremos ver es cuál es la base de la solución de este sistema. Aquí lo que tenemos son otra vez tres planos que pasan por el origen. Lo que queremos ver es, al intersectarse estos tres planos, ¿dónde lo hacen? En una recta, en otro plano, en algún punto, ¿sí? Entonces, vamos a solucionar este sistema. Y para ello, pues, volvemos a plantearlo en forma matricial, ¿no? 2 menos 1, 3, 0. 4 menos 2, 6, 0. Y menos 6, 3, menos 9, 0. En este caso no lo tuvimos que completar con nada, puesto que el sistema ya es cuadrado y es de 3 por 3. Entonces aquí, pues primeramente vamos a transformar el primer elemento en un pivote. Vamos a tener el renglón 1 por 1 medio. Entonces tendríamos 1 menos 1 medio, 3 medios, 0. Luego, para transformar estos dos elementos, pues vamos a tener el renglón 1 por menos 4 más el renglón 2 y el renglón 1 por 6 más el renglón 2. Esto nos va a dar 1 por menos 4 más 4, 0, menos 1 medio por menos 4 es 2, menos 2, 0, 3 medios por menos 4 es menos 6, más 6, 0, y 0 más 0, 0. Y en el tercer renglón nos quedaría 1 por 6, 6, menos 6, 0, menos 1 medio por 6, menos 3, más 3, 0, 3 medios por 6, 18, menos 18 medios, menos 9, pues 0, y 0 más 0, 0. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos renglones que se hicieron completamente cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos tres planos se intersectan sobre un mismo plano y ese plano tiene como ecuación x menos 1 medio de y más 3 medios de z igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a interpretar aquí? Bueno, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación sería, aquí en el segundo renglón de la matriz solución, pues tendríamos que y es igual a t, y la tercera ecuación tendríamos que z es igual a r. Es también un parámetro, pero le cambiamos para que quede distinto. ¿Sí? Y entonces, pues nosotros vamos a poder reescribir este sistema en términos de t y de r. Esta ecuación la voy a multiplicar por 2, nomás para tener puros números enteros. Si no lo multiplica no pasa nada, pero nomás para tener números enteros. Vamos a tener entonces 2x menos y
más 3z es igual a 0. Y las dos soluciones paramétricas. Entonces, ahora sí, si nosotros reescribimos esto en términos de r y de t, pues vamos a tener que 2x es igual a menos t más 3r, que y es igual a t y que z es igual a r. Quiere decir que nosotros vamos a poder construir esta ecuación en términos de dos parámetros, uno r y uno t. Entonces, si nosotros sacamos dos vectores aquí, vamos a tener el primer vector, vamos a tener aquí, el primer vector sería 2, bueno, en términos de, bueno, sí, tenemos aquí, no, se me hace que sí lo voy a dejar sin el 2 para que quede más claro, menos 1/2 y 3/2, 3/2. Ok, entonces el primer vector sería menos 1/2 de t más 3/2 de r, t y r, ¿sí? Pero este lo vamos a poder separar en dos, uno que incluya solamente las t's y otro que incluya solamente las r's. Entonces vamos a tener el vector para t sería menos 1/2 de t, t 0, porque aquí no aparecen las r's, perdón, las t's, más 3/2 de r, 0 y r. Si factorizamos el parámetro en cada uno de ellos, tenemos menos 1/2, 1, 0 y 3/2, 0, 1. Y ahora sí, la base de esta solución. Recuerden que la solución de este sistema era un plano, este plano, ¿sí? Y la base que me va a generar a ese plano debe de ser el conjunto de estos dos vectores, menos 1/2, 1, 0 y 3/2, 0, 1. Entonces, la dimensión de la solución de este sistema, pues va a ser precisamente 2, lo cual ya lo sabíamos, porque los planos pues tienen dimensión 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que necesitamos recordar así a modo de resumen de este tema? Bueno, primeramente, para que un conjunto sea una base, debe de ser linealmente independiente y tener el número de vectores o de elementos indicados. Por ejemplo, si estamos hablando de los polinomios de grado 2 y queremos determinar si el siguiente conjunto es una base, inmediatamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, decimos que no es base. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los polinomios de grado 2 deben de tener una dimensión igual a 2 más 1, es decir, debe de ser una dimensión 3. Y este conjunto pues solamente tiene dos elementos, entonces no es base. Pero si queremos determinar, por ejemplo aquí los polinomios de grado 3 y nos dan el siguiente conjunto, 1, 1 más x, 1 más x cuadrada y 1 más x cúbica. Bueno, nosotros sabemos que la dimensión de los polinomios de grado 3 debe de ser 4. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces, de inicio ya vamos bien. ¿Cómo le vamos a hacer para verificar si estos elementos son o no son una base? Bueno,
vamos a plantear una combinación lineal con ellos, es decir, A por el vector 1 más B por el vector 2 más C por el vector 3 más D por el vector 4. Y esto tiene que ser igual al polinomio 0, ¿no? Que sería 0x cuadrada más 0x, perdón, 0x cúbica más 0x cuadrada más 0x más 0. Esto siguiendo la definición de independencia lineal. Y lo que hacemos aquí pues es escribir este sistema en forma matricial, o más bien construir un sistema de ecuaciones y luego escribirlo en forma matricial. El sistema de ecuaciones lo hacemos componente a componente o término a término. En este caso vamos a hacer una ecuación para todos los términos independientes, los que no tienen X. Sería A más B más C más D. Para cada uno de estos, ¿no? C por 1, B por 1 y D por 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Luego, una ecuación para los términos lineales. Tenemos aquí nada más B y X. Entonces sería B es igual a 0. Una para los cuadráticos. Sería nada más C es igual a 0. Y una para los cúbicos, D igual a 0. Lo que queremos hacer entonces para determinar si este conjunto dado es o no es una base es plantear una matriz de coeficientes. Tendríamos entonces 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Luego esto sería 0, 0, 1, 0. Y la última ecuación sería 0, 0, 0, 1. Y tenemos aquí una matriz de 4 por 4, llamada A. ¿Sí? Es la matriz de coeficientes. ¿Cómo le voy a hacer para determinar entonces si tengo o no tengo una base? Voy a calcular el determinante de A. Si el determinante de A es igual a 0, entonces no es base. Si el determinante de A es distinto de 0, entonces sí es base. ¿Sí? Y esa es entonces la manera de verificar si lo que tenemos es una base o no. Lo que queremos ver es si el conjunto que se nos da es linealmente independiente. Y para ello o resolvemos el sistema y obtenemos solución única, o hacemos el determinante y obtenemos un determinante distinto de 0. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que hacer o que tenemos que recordar pues es la base de los espacios solución, que básicamente es resolver el sistema de ecuaciones homogéneo y luego factorizar los parámetros para poder obtener un vector o varios vectores que representen la base de la solución. ¿Vale? ¿Preguntas en esto?